Bien, continuamos con la clase de hoy. Entonces, continúa, problema 3. Bien, tenemos el literal D, que nos decía el literal D, ¿qué aceleración posee? ¿Qué aceleración posee la pelota cuando baja? Bien, esto es la cuarta pregunta. Hay que responder. Entonces escribimos respuesta. Aceleración igual al valor de la gravedad positiva, es decir, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esto significa un movimiento acelerado. Recuerde que cuando baja un cuerpo la velocidad aumenta, entonces es un movimiento acelerado. Bien, tengo clara la respuesta, entonces vamos al literal que sigue, literal E. ¿Qué velocidad tendrá? ¿Qué velocidad tendrá la pelota cuando llegue cuando llega, sería, ¿no? Cuando llega a la misma altura de la que fue lanzada. Es otra pregunta de razonamiento. ¿Qué velocidad tendrá la pelota cuando llega a la misma altura de la que fue lanzada? Entonces, la respuesta la escribimos diciendo lo siguiente. La velocidad es la misma. La velocidad es la misma. Estoy escribiendo entonces esa respuesta. En módulo. Subrayo esta parte porque
No es lo mismo lanzar hacia arriba, que tiene un sentido, que cuando llega, que ya viene en el sentido contrario. Entonces, el valor es el mismo, pero en módulo. En el sentido es diferente, ¿no? Sentido hacia arriba, un vector vertical dirigido hacia arriba, y cuando llega, pues tiene la misma medida, pero tiene un sentido contrario. Hay que tener en cuenta eso. Siguiente literal. F. Realizar el gráfico de aceleración contra el tiempo. Bueno, ahí nos están pidiendo que se realice un gráfico. Para eso, pues, hay que trazar un plano, ¿no? Voy a pasar a otra pizarra para hacer ese gráfico. Entonces, yo tengo aquí el eje vertical y el eje horizontal. Entonces, voy a tener lo siguiente. En el eje horizontal está llegando Cela. Algo le pasó a Cela. Profe, no, yo estoy aquí. Ya, pero me piden admisión. No, profe, yo estoy aquí. Entonces, otra persona. Se están haciendo pasar por mí. Ya, ya voy a revisar. Sí, profe, porque yo entré a lo que usted mandó el link. Bueno, bien, en todo caso, vamos a graficar esto. Aquí tengo yo el eje de los tiempos. El segundo. Y por acá el eje de las aceleraciones en metro sobre segundos cuadrados. Bien, tengo entonces que hacer un cálculo adicional del tiempo de vuelo. Hay una fórmula para calcular el tiempo de vuelo: 2 velocidad inicial sobre gravedad. Entonces, tiempo de vuelo igual a 2 por velocidad inicial, que es 5 metros, 5 metros sobre segundo, dividido para 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Eliminamos un metro, segundo, tiempo de vuelo. Nos daría aquí un valor de 1,02 segundos. Bien, este sería el tiempo de vuelo que yo voy a colocar en la gráfica porque no tenía ese cálculo. Entonces vamos a suponer que por aquí sea ese valor, 1
0,02. Recuerde que el tiempo de vuelo es subir y bajar. Entonces, la mitad de esto solamente es el tiempo de subida. Eso sería 0,51, la mitad de 1,02. Bien, ya tengo el eje de los tiempos. Ahora en la aceleración hay un valor de gravedad positiva. Gravedad positiva. Y hay un valor hacia abajo de gravedad negativa. Cuando utiliza gravedad negativa, cuando sube en este caso, el cuerpo, entonces tendríamos hasta aquí. Y cuando utilizamos gravedad positiva, cuando baja, tendríamos esto más o menos por ahí. Luego podríamos poner esos detalles indicando que solamente hasta aquí la gravedad negativa, y en la parte de arriba cuando baja, ¿no? Entonces, a gravedad negativa cuando el cuerpo sube y gravedad positiva cuando el cuerpo baja. El uno es movimiento desacelerado y el otro es movimiento acelerado. Esa sería la gráfica entonces que debemos registrar de acuerdo a lo que nos pide el problema. Muy bien. Vamos al siguiente problema. El problema que continúa es el problema 4. Cuando un objeto se desliza por un plano inclinado de un ángulo θ respecto a la horizontal, ¿cuál es la aceleración que experimenta el objeto Ya, tengo ese cuarto problema? Bien, tracemos una figura que muestre lo que estamos hablando. Entonces vamos a suponer que tengo yo un plano inclinado. Este plano inclinado tiene esta forma, ¿no? Y sobre el plano inclinado vamos a colocar un objeto. Puede ser una esferita. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Voy a tener un ángulo θ. Este sería el ángulo. Justin Aguirre está pidiendo admisión. Él si no ha venido. Ya atrasado. A ver,
aquí hay un vector que señala el peso de ese cuerpo, y habrá sus componentes, ¿no? Entonces habrá una componente que va a acelerar el cuerpo hacia abajo. Esto estaría más o menos por aquí. Y hay una componente que lo pega al plano, ¿no? Lo ajusta al plano. Entonces tendríamos esas componentes. Ahora, si usted recuerda cuando habló de vectores o cuando analizamos los vectores, se forma aquí un paralelogramo. Se forma un paralelogramo. Este paralelogramo pues tiene esta forma. Bien, la idea es que si esta es la gravedad, G, este sería G, GY, y este de acá sería GX. Entonces la aceleración estaría dada por un vector en esta forma. ¿Correcto? Entonces, ese sería el vector aceleración que me están pidiendo. Por lo tanto, si hacemos el análisis de la pregunta, ¿cuál es la aceleración que experimenta el objeto? Diríamos que en los cálculos, ¿no? Estos ya son cálculos. Cálculos. Diríamos que la aceleración equivale a decir a la componente de la gravedad X. Y esto es, por trigonometría, gravedad por el seno del ángulo. En este caso, ángulo θ. Esta sería una fórmula para hallar la aceleración de ese cuerpo que rueda por el plano inclinado. Ahora, como este es un ejercicio, hay opciones que usted tiene que marcar. Entonces, las opciones que le dan nos dicen A, 0 metros sobre segundos cuadrados. B, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. C, está escrito 9,8 seno del ángulo θ metros sobre segundo cuadrado. Y D está escrito 9,8 coseno del ángulo θ
metros sobre segundos cuadrados. Esas opciones vienen ahí y con el texto, entonces usted debe marcar la correcta. ¿Cuál es la correcta? Si ya sabemos la respuesta que hicimos en los cálculos, ¿cuál es la que se ajusta? Es el literal C. Entonces, usted deberá marcar esta de aquí. Correcto. Entonces, ahí termina el problema 4. Vamos al problema 5. Tengo una pregunta. Dígame. No se multiplica el 9.8 por cero. A ver, voy a retroceder para ver de qué se trata la pregunta. A ver. En las opciones 9,8 significa gravedad. Correcto. La gravedad es 9,8. Entonces, la que se ajusta a la respuesta que yo he remarcado en el recuadro es la que dice 9,8 por seno del ángulo. O sea, gravedad por el seno del ángulo. Por eso marqué la literal C. Entonces, siempre hay que razonar, ¿no? El 9,8 es gravedad. Entonces, gravedad por seno del ángulo es la literal C que se ajusta a la respuesta. Muy bien. Nos toca ahora el quinto. Ordenar los siguientes pasos del método científico. Bueno, esto es para razonar, ¿no? Entonces me van a decir aquí me dicen 1, experimentación. Luego me dicen 2, hipótesis. Luego me dicen 3, el 3 me dicen observación. Luego me dicen 4, ley. Y luego me dicen 5, teoría. Teoría. Bueno, se entiende que lo que me dicen está en desorden. Entonces, la respuesta es que coloque en orden. Entonces, vamos a colocar aquí respuesta. A ver, ¿qué va primero? Número 3. O sea, va primero ¿qué? Observación. Luego sigue hipótesis, sería 2. Luego sería
experimentación, o sea, 1. Luego sería teoría, 5. Y por último, la ley, 4. Esto debería tener en cuenta a los asambleístas, ¿no? Para llegar a la ley tienen que recorrer todo eso. Primero entonces es observación, luego es hipótesis, después experimentación, luego sigue la teoría y por último la ley. Ese es el orden que debe seguir un método científico, o sea, para tener un texto real, ajustado a lo que ocurre, al fenómeno que ha analizado, a la situación que quiere dar solución. Bueno, en todo caso, si está aplicando el método científico, son esos los pasos que debe dar, en este caso, el investigador, ¿no? El que hace el trabajo de investigación. Eso es razonamiento o conocimiento general para que no lo olviden nunca. Muy bien. Voy a pasar ahora a mostrarles nuevas diapositivas para avanzar. Vamos a colocar aquí. Desde el principio. Y tenemos ahora el tema de movimientos combinados o compuestos. Póngale asunto a esto, movimientos combinados o compuestos. En el texto lo va a encontrar con el título de composición de movimientos. Es lo mismo. Bueno, ya también hicimos cuando trabajamos con vectores algunos ejercicios referidos, por ejemplo, al nadador que cruzaba un río, ¿recuerda? Entonces, en el momento en que el nadador intenta cruzar el río, se ve afectado por la corriente de las aguas, entonces es arrastrado. Pero el nadador cruza el río, claro, no va a llegar al frente, va a llegar un poco más abajo, pero cruza el río. Ese tipo de fenómeno o de accionar es lo que llamamos movimientos combinados, o sea, al mismo tiempo, o sea, de forma simultánea, él, en este caso nadador, tiene la aplicación de dos tipos de movimientos. El que realiza él para cruzar el río y el que realiza las aguas. Entonces va a obtenerse una velocidad resultante, va a haber un desplazamiento final y un tiempo que va a emplear en cruzar el río. En todo caso, pues ese es un ejemplo, en este caso estratégico, para demostrar lo que hablamos de movimientos combinados o compuestos. Vamos a leer la lámina que dice: la composición del movimiento ocurre cuando los cuerpos se desplazan por acción de dos o más movimientos simultáneos, es decir, al mismo tiempo. Ejemplos: un nadador o bote en su ejercicio que se ve afectado por la corriente del agua del río. 2. Un avión en pleno vuelo que se ve afectado por la corriente del viento atmosférico. Claro, y eso también es de análisis, ¿verdad? Cuando un avión está volando puede ser desviado por un fuerte viento. Entonces el piloto debe estar atento para no ir a parar a otro sitio. Tiene que manejar o conducir, en este caso el avión, con una dirección distinta a fin de que él, con la acción del viento, pues no lo desvíe de la ruta inicial. Bueno, son movimientos combinados o compuestos. ¿Quién es el responsable de este estudio? Desde el inicio fue Galileo Galilei. Usted tiene ahí la imagen.
Esto es uno de los físicos de mayor renombre aún en esta época y consideró un principio que se aplica a la composición de movimientos. Este principio se llama principio de independencia de los movimientos. Bueno, ¿qué sostiene este principio? Nos dice en resumen lo siguiente. Si un móvil está sometido a dos o más movimientos, cada uno de ellos cumple sus propias leyes físicas como si los otros no existieran. Póngale atención a ese texto. ¿Qué es lo que implica? ¿O cuál es el análisis que nosotros debemos entender? Si hay un vehículo en movimiento, por ejemplo, cuando nosotros vamos de pasajero en un bus, podemos movernos de un asiento a otro sin detener el vehículo. O sea, cada movimiento se cumple independientemente como que si el otro no existiera, dice, ¿no? Yo ya me puedo cambiar de asiento aun cuando el vehículo esté en movimiento. Puedo saltar de un vehículo a otro si es que los dos vehículos van en la misma dirección y sentido. Eso hemos visto en películas, cuando un pasajero se cruza a otro vehículo que está en competencia y está al lado, ¿no? Se puede hacer eso, porque están viajando en el mismo sentido y si tienen la misma velocidad, los dos vehículos, yo puedo pasar de un vehículo a otro. No hay ningún problema, como que si no existiera el movimiento de esos vehículos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No les mando a hacer, repito, solamente es para el análisis. Si usted ha visto esas películas, pues bueno, es diversión. O es momento, en este caso, de estar ocupado viendo la acción. Cuando alguien salta de un vehículo en movimiento sobre la caseta o el piso superior, ¿no?, del vehículo, salta, estando en movimiento, puede caer en el mismo sitio o puede darse un rol hacia arriba y cae en el mismo sitio. Pero si es que justo cuando está en el aire, el conductor acelera, allí sí va a caer más atrás, o frena, va a caer adelante. Entonces es peligroso. Está llegando Hugo Sebastián Carrera. ¿Qué pasó? Atrasado, demasiado. Bien, en todo caso, todas estas cosas cumplen con una ley física. Está llegando también Emily Tubay. Hoy día, pero Emily Tubay ya está. ¿Qué pasó? Sí, profe, hay unas personas que se están poniendo los apellidos de otros. Bien, en todo caso, este principio téngalo en cuenta cuando hablamos de que estando en movimiento simultáneo usted puede hacer cumplir una ley como si el otro no existiera o no estuviera en movimiento el otro cuerpo. Un principio muy importante, ¿no?, en física. Bien, vamos a la siguiente lámina. Kaili Vargas, algo está pasando, que está mal el internet. Vargas, ¿está llegando o qué? Bien, casos de composición de movimiento. Bueno, ahí se presentan algunos casos en los que se puede dar una composición o movimiento compuesto. Dos desplazamientos uniformes, el caso, por ejemplo, del río y del nadador. Lanzamiento horizontal de proyectiles o cuerpos. Ahí vemos en la imagen, ese es el caso de que alguien suelta un paquete desde un avión. Entonces, primero el paquete tiene la velocidad del avión, ¿no? O sea, en forma horizontal, pero después comienza a caer dibujando una curva que es parte de una parábola.
Y puede darse el caso de un tiro parabólico de proyectiles. Por ejemplo, en prácticas militares, o los que han hecho el servicio militar saben de eso, que cuando se dispara un cañón con un ángulo de elevación, el proyectil dibuja una parábola. Ahí llamamos de tiro parabólico. Tenga en cuenta entonces esos casos en los que puede verse ese tipo de desplazamiento. Caso de desplazamiento uniforme. Allí podemos ver el primer caso, movimientos en el mismo sentido. Por ejemplo, una competencia de autos que viajan en la misma dirección y sentido, o cuando en forma simultánea nosotros estamos de vacaciones y queremos hacer un viaje en bote, por ejemplo, en un río, a favor de la corriente. Entonces ahí se suman la velocidad del nadador o del bote con la corriente. O si queremos ir contra la corriente, pues ahí se restan. Es el otro caso, en sentidos contrarios. Son situaciones en las que se presentan composición de movimiento. Hablamos en el río, por ejemplo, ¿no? O también puede darse en un vuelo de avión. Puede darse el caso de que el viento sople a favor o el viento sople en contra. Ahí tendríamos los dos casos, ¿no? Otro caso es cuando se quiere cruzar el río en forma perpendicular, que ya lo hemos hablado, entonces ahí se aplica para hallar la velocidad resultante, pues el teorema de Pitágoras. Mire, se lleva muy bien la física con la geometría. Y un caso general, cuando se trata de que las dos velocidades de los movimientos tienen un ángulo distinto al de 90 grados, o sea, no son perpendiculares. Ahí se aplica la ley de los cosenos, que es una ley trigonométrica. En la imagen se muestra, por ejemplo, un avión que es afectado por el viento, formando un ángulo y haciendo que el avión tenga una velocidad resultante en una dirección distinta. Entonces, lo que había hablado, el piloto pues tiene que estar atento a todo eso para no desviarse del rumbo que inicialmente ha trazado. El lanzamiento horizontal puede darse también en el caso, por ejemplo, de un cuerpo que se mueve en la superficie de una mesa con cierta velocidad y al llegar al borde, pues este no va a caer en forma vertical, sino que se va a describir una parábola, como se muestra en la imagen. A medida que va cayendo, hay una velocidad vertical un poco más grande, manteniendo el tamaño o el módulo, la velocidad horizontal. Recuerde que cuando cae un cuerpo, la velocidad aumenta. Entonces, por eso es que en la imagen BY cada vez es más grande, mientras que BX se mantiene. BX significa velocidad horizontal y BY velocidad vertical. En el primer caso, hablamos de movimiento rectilíneo uniforme y en el segundo, pues, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es lo que hablamos en lanzamiento horizontal. Principales fórmulas a considerar en el lanzamiento horizontal. Bueno, como habló Galileo en el principio, cada uno de los movimientos que participan en la composición cumplen sus leyes independientemente. Por lo tanto, hay que estar atento a qué ley es la que obedece una fórmula. Entonces, el primer caso que mostramos ahí, hablo en el movimiento de avance horizontal. Es el Bx, y eso sale de dividir X para T, siendo X, en este caso, la distancia horizontal, ¿no? Y T, el tiempo. La segunda fórmula dice en el movimiento de la caída.
hablamos del vector vertical, el que está dirigido hacia abajo. Entonces, si quiero calcular la velocidad vertical, multiplicaré la gravedad por el tiempo. Ahí interviene la gravedad porque se refiere a la caída de un cuerpo. Y allí en la caída interviene la gravedad. Y es lo mismo que decir h o altura. Y es igual a 1/2 de gravedad por tiempo cuadrado. Siempre que este cuerpo en la caída no tenga velocidad inicial. O sea, se haya dejado caer, no se haya lanzado. Si se ha lanzado verticalmente hacia abajo, pues entonces habría ya una velocidad inicial y cambiaría esa fórmula. Hay que recordar todas esas fórmulas de caída o de movimiento vertical de los cuerpos. Y la tercera fórmula, cuando queremos calcular la velocidad resultante, pues ya hablamos de que es el teorema de Pitágoras. O sea, velocidad horizontal al cuadrado más velocidad vertical al cuadrado. Sumamos eso y sacamos la raíz cuadrada para hallar la velocidad resultante. En la imagen está viendo a qué se refiere esto. Hay una persona que sopla un objeto lanzándola en forma vertical al aire y entonces el cuerpo comienza a caer. Pero como tiene una velocidad horizontal, sigue avanzando horizontalmente. Y entonces habrá una altura y habrá una distancia horizontal que le llamamos avance o alcance horizontal. Entonces allí tenemos una ilustración gráfica de lo que estamos hablando. Otro de los casos de composición movimiento es el tiro parabólico que ya mencionamos. En este caso, usted ve ahí en la imagen, hay un cañón que dispara un proyectil y me dibuja una curva, como cuando usted lanza con una manguera un chorro de agua hacia arriba. Usted ve que el chorro de agua describe una curva. Esa curva se llama parábola. En el caso de que nos ocupa, tiro parabólico. Y esto, si leemos la lámina, dice es el movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria parabólica y que cumple con la siguiente composición. 1. De ascenso. Primero sube el cuerpo. Eso se llama movimiento retardatriz o desacelerado. 2. De descenso. Cuando baja, es movimiento acelerado. O sea, va a aumentar velocidad. Y 3, el avance horizontal. Eso se cumple según las leyes del movimiento uniforme. Ese es con velocidad constante, el de avance. Entonces tengo ahí los 3 tipos de movimientos que intervienen en esta composición llamado movimiento parabólico. Magnitudes a considerar en tiro parabólico. Mire lo que hay que tener presente. Hay una curva ahí que ya la vimos en la lámina anterior. La altura que alcanza el cuerpo en su forma parabólica se llama altura máxima. Y ahí está graficada. Y max significa altura máxima. Y hay una fórmula ahí. Velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido por 2 gravedades. Eso me permite calcular esa altura máxima. O sea, significa que ya el proyectil no avanza más. Y ahí regresa, ¿verdad? Y en cambio, en la parte de abajo, donde dice X max, significa avance máximo, es la distancia horizontal que el proyectil, digamos, avanza o en longitud sería, ¿no? En distancia horizontal, ¿no? Eso significa el avance. Partiendo de la línea de tierra horizontal y con una velocidad de lanzamiento v sub 0, se tienen las principales magnitudes a considerar como se muestra en la figura. Es lo que dice la lámina. Entonces usted ve allí el eje X, el eje Y, por eso es que ponemos X y Y, dependiendo de dónde está, ¿no? La magnitud. Entonces, Y max
es la altura máxima y X más es el alcance máximo. Principales fórmulas para el movimiento parabólico. Tenemos ahí algunas fórmulas a las principales que las vamos a utilizar en los problemas. Y como ven ustedes, se va a ir aumentando el número de fórmulas, pero así es la física. Hay que ir mirando la aplicación de cada una de ellas y el uso, ¿no? Entonces, para el movimiento horizontal, ahí yo tengo 1, 2, 3 fórmulas. Las principales. X igual BX por T. ¿Qué significa eso? X significa distancia horizontal o avance horizontal. Es igual a BX, que significa velocidad horizontal, por T, tiempo. Entonces quedaría velocidad horizontal por tiempo en la primera fórmula. La segunda, velocidad horizontal es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial siempre es la de lanzamiento del proyectil, ¿no? Que está siempre formando un ángulo. La letra D mayúscula es lo mismo que X max, significa alcance máximo. Y ahí está la fórmula: velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido para la gravedad. Son fórmulas que hay que irlas repasando para que se vayan memorizando. Esa fórmula entonces se refiere al alcance máximo del proyectil. Para el movimiento vertical, recuerde que el movimiento vertical puede ser de ascenso o de descenso. En el de ascenso, pues la gravedad es negativa. Entonces yo tengo ahí la primera fórmula para calcular la altura a la que se encuentra el proyectil. Tengo que multiplicar la velocidad inicial vertical por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo cuadrado. Si ve usted, esta fórmula se ajusta mucho a las fórmulas de caída o de subida de un cuerpo en forma vertical, ¿no? La siguiente fórmula dice velocidad inicial vertical es igual a velocidad inicial o de lanzamiento por el seno del ángulo. La tercera fórmula dice H mayúscula igual a Y max, eso significa altura máxima. Es igual, ya vimos la fórmula anterior, velocidad inicial al cuadrado por el cuadrado del seno del ángulo dividido para el doble de gravedad. Y una cuarta fórmula dice tiempo de vuelo es igual a 2 tiempos de ascenso, y eso significa 2 por velocidad inicial por el coseno del ángulo sobre la gravedad. Son fórmulas que cada una de ellas tiene su deducción o demostración, pero no es el motivo ahora de demostrar cada una de las fórmulas, sino de saber qué fórmula se aplica para un determinado problema planteado o propuesto. Entonces, hasta ahí, estas diapositivas que nos permiten avanzar en los movimientos compuestos. Ten en cuenta entonces que la próxima clase vamos a desarrollar algunos problemas que tienen ya aplicación con lo que hemos mostrado en estas diapositivas. Hasta ahí vamos a dejar la clase hoy porque está por terminar ya el tiempo.